nombre es Akieli Santana, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursando la materia de Derecho Probatorio. Hoy les vengo a hablar sobre el Derecho Probatorio. La prueba. ¿Y qué es el Derecho Probatorio? El Derecho Probatorio es una ciencia que estudia el conjunto de reglas positivas reguladoras de las pruebas procesales, en su producción, fijación, características, procedimientos y evaluación. Considerando como una de las áreas más importantes del derecho, pues es precisamente a través de la aplicación de la misma cómo los funcionarios judiciales soportan sus decisiones. También es la aplicación de los preceptos legales para determinar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos durante la secuela del proceso. Definición de prueba. Es aquella actividad procesal por la cual se entiende alcanzar el conocimiento psicológico del juzgador sobre la existencia de datos que han sido aportados al proceso. Cuando se habla de la fuente que se está haciendo referencia a aquello a lo que se emana a algo. Es una fuente de investigación jurídica y son aquellos elementos que permiten al investigador obtener o hallar lo buscado, que es el conocimiento jurídico. Fases del derecho probatorio. Para la producción u obtención de la prueba, en el cual colaboran el juez, las partes y los auxiliares, o sea, los sujetos de la prueba y los órganos de esta fase es subdividida en averiguación o investigación, aseguramiento, proposición o presentación, admisión y ordenación, recepción y práctica. Fase de asunción por el juez, que es el momento de los diferentes medios probatorios en los procedimientos civil y penal ordinarios. La proposición o promoción. La proposición debe ser pertinente, oportuna y formal. En esta fase la prueba debe ofrecer que debe estar relacionada con los hechos alegados, con la pertinencia, y debe haberse ofrecido en la demanda, contestación, contrademanda o réplica. Respecto a este último aspecto, Couture indica que la parte a la que incumbe la elección de los medios idóneos para producir la prueba dentro de los procedimientos señalados por la ley, al juez le incumbe acceder a estos petitorios efectuando la fiscalización sobre la regularidad del procedimiento. Momento de la prueba. Momento de la prueba en el proceso penal. Fundamentándonos en aquella actuación procesal que realizan las partes en el juicio oral ante la presencia del juez con la finalidad de determinar el alcance de las alegaciones fácticas presentes en la prueba y lograr así el convencimiento judicial de las alegaciones, la excepción a esta regla lo establece la anticipación de la prueba establecida en el artículo 288 del Código Procesal Penal. En el proceso acusatorio le corresponde a las partes realizar la actividad de alegar, aunque en esta regla encuentra su excepción en el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando establece al tribunal la posibilidad de ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier prueba, si en el curso del debate en juicio surgen hechos o circunstancias nuevas que requieren su esclarecimiento. Momento de la prueba en incidencia que se refiere al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Del análisis de las actas que conforman el presente expediente y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes en la audiencia oral del presente procedimiento, la Sala observa que hasta el Código de Procedimiento Civil de 1897 el término probatorio no se encontraba segmentado como en el actual, para que dentro de cada segmento llevaran a cabo las partes y el tribunal actividades preclusivas, sino que dentro de él conjuntamente se promovían y se evacuaban las pruebas. La sala del TCJ conforme los comentarios de Borja, era claro que en los términos diseñados para que conjuntamente se promovieran y se evacuaran las pruebas hasta en los últimos días del lapso eran hábiles para ofrecer medios de prueba, ya que ese era un derecho de las partes. En el vigente Código de Procedimiento Civil, este tipo de término único para promover y recibir pruebas es la articulación probatoria del artículo 607, que la norma establece una articulación por 8 días sin término de distancia, lo que significa ya que el Código de Procedimiento Civil no se distingue
que dentro de la articulación se promoverán y evacuarán pruebas y que necesariamente el lapso probatorio es para ello. Momento de la prueba en el proceso marítimo. En nuestro ordenamiento jurídico está consagrado el principio de libertad probatoria, según el cual las partes deben promover cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley. En el procedimiento marítimo no constituye la excepción de este principio. Además, los medios probatorios tradicionales como las pruebas documentales, pruebas testimoniales, experticia e inspecciones, entre otras. El decreto con fuerza de ley del procedimiento marítimo del 2001 consagra un mecanismo probatorio particularísimo, conocido como discovery. También se le conoce como prueba de exhibición o prueba de acceso a información. ¿En qué consiste el discovery? Es preciso hacer lectura al artículo 9 de la Ley de Procedimiento Marítimo. Verificada oportunamente la contestación o la demanda y subsanada o decididas las cuestiones previas en el demandado hubiera propuesto, se entenderá abierto un lapso de 5 días dentro del cual cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal que ordene a la otra la exhibición de documentos, grabaciones o registros que se encuentren bajo su control o custodia relacionados con el asunto con el asunto del objeto de la demanda o permitir que sean reproducidos por cualquier medio. El acceso de buques, muelles, diques, seco, almacén o construcción o área portuaria con el fin de inspeccionar naves, mercancías o cualquier otro objeto o documento. De este se trata el momento probatorio del proceso marítimo. Momento probatorio de la prueba de procedimiento del proceso laboral. El sistema de valoración de la prueba en el proceso civil y hasta muy poco aplicable en el proceso laboral es un sistema mixto como algunos autores prefieren señalar, de tarifa legal atenuado, pues el principio general es la libre apreciación de las pruebas según las reglas de la sana crítica y la excepción que constituye la prueba legal. Tanto así que el legislador establece el sistema de libre convicción, que este sistema es contrario al anterior y otorga al juez la plena libertad de la apreciación de la prueba, y así la valoración siempre suele entenderse como una decisión personal, íntima y singular de cada juez. Momento de la prueba en el procedimiento de niños, niños y adolescentes. Es un aspecto esencial de la distinción que constituye el principio de la prueba legal en materia civil y la libertad de los medios probatorios que dispone la Jurisdicción Especial de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, con la función probatoria del juez o jueza que sustituye la exigencia de la aportación de los medios. Tenemos que tener en claro que toda prueba que se alegue en este procedimiento debe ser estudiada muy bien por el juez, porque se trata de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Momento de la prueba en el procedimiento agrario. La presencia del procedimiento oral en el ámbito agrario concede una especial importancia en el aspecto probatorio, como nunca. Este elemento constituye una razón esencial para un proceso, y la aplicación de este concepto de concentración procesal. Las pruebas le confieren especiales características a este tipo de juicio, así que prevé que las pruebas deban practicarse en audiencia o debate oral, y aquellas que se practiquen fuera de la misma tienen que ser debatidas en la audiencia oral. Momento de la prueba en el procedimiento contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo tiene como objeto de prueba y está integrado a los datos que conforman el contenido de las alegaciones procesales, generalmente dirigidas a demostrar la nulidad de un acto administrativo con efectos particulares y eventualmente a probar que dicho acto ha afectado situaciones jurídicas subjetivas que deben de ser restablecidas y a daños patrimoniales que requieran indemnización. Carga de la prueba. La carga de la prueba, según Davis Echandía, es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez que debe fallar cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que debe fundamentar su decisión, e indirectamente establece a las partes que corresponden las pruebas tales hechos. La carga de la prueba. La valoración de la prueba. En el derecho antiguo
formulario en el derecho romano, el juez no estaba convencido de la verdad de los hechos controvertidos y podía eludir al pronunciamiento afirmando que no lo veía claro, en cuyo supuesto no pronunciaba la sentencia y absorbía la instancia. El onus probando es la obligación por el acusante de la carga de la prueba. Es una expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante tribunales. El fundamento del onus probando radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que lo normal se presume y lo anormal se prueba. Por tanto, en el derecho civil se expresa principalmente la prueba de la existencia de la obligación que corresponde al acreedor. En el derecho tributario, la carga de la prueba también recae exclusivamente en el contribuyente. En el derecho penal, el onus probando es la base de la presunción de la inocencia, lo cual un sistema jurídico que respete los derechos humanos, significa que toda persona que se presume de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, una presunción que admite prueba en contrario. En el derecho laboral, en los casos que se despide, la carga de la prueba recae tanto en el trabajador, quien tiene que probar las causas de despidos injustificadas que lesionen sus derechos, y también en el empleador o patrono a quien acredite que las causas de despido fueron justas. En el derecho procesal se dice que quien tiene la titularidad de la carga de la prueba es la parte que persigue los efectos jurídicos en función de los hechos, que sustentan su pretensión según el efecto jurídico perseguido por las partes. Presunciones legales y judiciales. Las presunciones legales están impuestas por el legislador, quien indica que el juez cómo debe interpretar determinada conducta. Si son absolutas, no admiten prueba en contrario, y si son relativas, la parte perjudicada por ella puede destruirla mediante prueba idónea. Las presunciones judiciales son aquellas que el juzgador extrae a través de los indicios y constituyen una forma de razonamiento judicial, mientras que en las presunciones legales podemos advertir que un resabio de la prueba tasada. En las presunciones judiciales se amplía el poder discrecional del juez. Deberes y cargas de las partes. Las partes tienen la carga de convencer al juez que los hechos sucedieron de la manera en que lo han narrado en sus respectivos escritos, pero si el juzgador tiene duda, tiene el deber de esclarecer estos hechos preservando el derecho de defensa de aquellos. Por lo tanto, en la inversión de la prueba, que es una expresión que aplica cuando el juez haya violentado las reglas de distribución de la carga de la prueba, haciendo recaer la misma sobre quien conforme la ley. Tiene algunos criterios de disponibilidad y facilidad probatoria que no asume el proceso la carga de aportar la prueba de los hechos debatidos consecuentemente en el proceso de la carga, y de no poder y deber asumir la consecuencia de la falta e insuficiencia de la prueba. Distribución de la prueba. La prueba de los hechos negativos. El derecho procesal moderno afirma que el hecho negativo no solo puede ser objeto de prueba, sino que en muchos casos la ley exige como una norma a un hecho de la naturaleza que es negativo. Entonces podemos decir que las negaciones al efecto de su valoración en el proceso pueden clasificarse como sustanciales o absolutas y formales o aparentes, considerándose las primeras como aquellas que tienen un fundamento en la nada y no aplican en consecuencia y en ninguna afirmación opuesta, indirecta o implícita. En tanto, las segundas son afirmaciones contrarias, ya que se revisten de un carácter definido o indefinido. Las tendencias modernas de la carga de la prueba. En el derecho moderno, según Regenromberg, se da fundamentalmente a Goldschmidt en Alemania y a Carneluti en Italia el derecho de una nueva categoría dogmática de la carga de la prueba en el derecho procesal. La afirmación fundamenta que Goldschmidt, quien concibe el proceso como una situación jurídica cuando se considera el derecho como una medida para el juicio de juez, todos los nexos jurídicos consisten en una relación con la sentencia que se espera, es decir, que se estiman las expectativas de la conducta del juez del partido que tomará y en el último término,
de la sentencia que se dicte, deduciendo los verdaderos hechos procesales en el sentido tradicional, sino en expectativas, posibilidades, cargas y liberaciones procesales,